Cierra los ojos. Estás a punto de cruzar una puerta que no se ha abierto en 2000 años. El año es aproximadamente el 20 de Punce Cristo. El lugar, una ladera calcárea en la Baja Galilea. La aldea, Nazaret. La población, quizás 400 habitantes. La casa en la que estás entrando no es como la imaginabas. Está esculpida en la propia roca. Mitad cueva, mitad construcción. Y la familia que vive allí dentro. Un tectón, un constructor, su esposa y un hijo de unos 20 años. ¿A qué olía aquella casa? ¿Qué sonidos los despertaban antes del amanecer? ¿Qué veía el hijo del carpintero cuando miraba sus propias manos encallecidas? Hoy vamos a entrar allí. Antes de viajar en el tiempo, dejadme mostraros cómo sabemos lo que sabemos. En 2006, la arqueóloga Yardena Alexander excavó una pequeña vivienda bajo el Centro Internacional Marán en Nazaret. 2 habitaciones, un patio central, una casa excavada directamente en la roca del siglo I, la época de Jesús. Pero no es solo eso. Bajo el convento de las Hermanas de Nazaret, el arqueólogo Ken Dark pasó años investigando otra estructura. Una casa con patio excavado en la roca que data de los inicios del período romano. Una de las habitaciones sobrevivió en su altura original, con una puerta tallada en la roca y fragmentos del suelo original de Tisa. El lugar fue venerado posteriormente por cristianos bizantinos y cruzados, lo que sugiere una larga tradición que asocia esta casa específica con la Sagrada Familia. Estas no son suposiciones, son casas excavadas del Nazaret de Jesús, y no se parecen en nada a lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Olvidad la cabaña de madera de las ilustraciones de la escuela dominical. Olvidad la casa de ladrillos aislada. Las casas de Nazaret estaban parcialmente excavadas en la ladera calcárea. La roca local, blanda y llamada Nari, permitía a los constructores esculpir la piedra, dejando paredes de roca natural que luego se completaban con piedras del campo apiladas y argamasa de barro y paja. El propio Nazaret era pequeño, quizás unas 50 casas repartidas por 1,6 hectáreas, pero no estaba aislado. La ciudad de Séforis, a la que el historiador Flavio Josefo llamó el ornamento de Galilea, estaba a solo 1 hora de camino. Un importante centro grecorromano, con bancos, mercados, teatros y obras en marcha. Volveremos a eso más adelante. Por ahora, recorramos un único día en esta casa. Desde el momento en que Jesús abrió los ojos al amanecer, hasta las estrellas sobre el tejado por la noche, cada detalle fundamentado en la arqueología, cada momento acercándoos a la vida que Él realmente vivió. Empecemos donde cada día comenzaba, antes del amanecer, en una habitación esculpida en la piedra. Lo primero que notas es la oscuridad. Es casi total. La habitación tiene ventanas, pero son estrechas ranuras abiertas en la parte alta de la pared, lo que los arqueólogos llaman estilo egipcio. Están diseñadas para la ventilación y la privacidad, no para la luz. Solo un poco de gris se filtra, lo suficiente para indicar que la mañana se acerca. El suelo bajo tus pies es de tierra apisonada, o quizás fragmentos de tiza, compactados y alisados. Estás tumbado sobre una esterilla de junco, fina pero funcional. Tu manta es el mismo manto que llevaste ayer, el mismo que llevarás hoy. En la Galilea del siglo I, la vestimenta exterior tenía doble función. La Torá incluso protegía esta práctica. Un acreedor no podía quedarse con el manto de un pobre durante la noche porque lo necesitaba para dormir. No hay camas, no como las conocemos. La familia duerme en esterillas extendidas por el suelo, a menudo en la misma habitación. El espacio es pequeño, el techo es bajo, vigas de madera sostienen el tejado plano. Las paredes son un mosaico,
roca natural donde la habitación fue excavada en la ladera y piedras del campo apiladas con argamasa de barro donde la roca cedió. El aire huele a tierra, piedra y humo. La lamparilla de aceite de la noche anterior dejó un residuo que lo impregna todo. Esas lamparillas eran pequeñas, cabían en la palma de la mano y producían más humo que luz. Una sola llama parpadeando en un plato de barro. Eso era la iluminación. En el yacimiento arqueológico de las Hermanas de Nazaret, los arqueólogos encontraron una habitación que se conservó en su altura original. La puerta tallada en la roca todavía es visible. Fragmentos del suelo de tiza permanecen. Imaginaos en ese espacio hoy, en el mismo lugar donde una familia del siglo I se despertaba. Ahora imaginadlo hace 2000 años. Un joven se mueve en su esterilla. Su manto lo envuelve para protegerlo del frío de la mañana. La habitación está fresca. Las paredes de caliza retienen el frío de la noche. Se levanta en la oscuridad casi total y se prepara para el día. Fue aquí donde Lucas 2:51 sucedió. Bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. No en grandes salones, no en lugares de honor, sino en una habitación oscura excavada en la roca, donde la obediencia significaba levantarse antes del amanecer para trabajar. Pero nadie se quedaba mucho tiempo dentro de casa. En cuanto había luz suficiente, la vida se concentraba en un solo lugar, el corazón de cada hogar en Nazaret. Bastaba con cruzar la puerta y todo cambiaba. El patio se abría al cielo. Por fin, luz. Por fin, aire. Las habitaciones interiores servían para dormir y guardar cosas. Aquí era donde la vida realmente sucedía. El primer sonido que se oye es el de la molienda, el roce rítmico de piedra contra piedra. Una mujer, quizás María, está en el molino de mano moliendo cebada para hacer harina. Ese sonido era el despertador del mundo antiguo. Comenzaba antes del amanecer y continuaba hasta que había harina suficiente para el pan del día. Todos los días, sin excepción. El pan no se conservaba y el pan era cuestión de supervivencia. Mirad a vuestro alrededor. El suelo del patio es de tierra apisonada o losas de piedra rústica. Apoyado en una pared se encuentra un horno de barro en forma de cúpula, llamado tabún. Cerca de allí, recipientes de cerámica almacenan granos, aceite y legumbres secas. Cestos de junco cuelgan de ganchos de madera, protegiendo los alimentos de las plagas. Una cabra puede estar atada en un rincón, las gallinas escarban en el polvo, y en el centro, o excavada en la roca madre en el borde, está la cisterna. Esta es la infraestructura más crítica de la casa. Un pozo en forma de campana, excavado al menos 3 metros en la caliza. Recogía el agua de lluvia del invierno, canalizada desde el tejado plano a través de canales de piedra. Antes de que el agua entrara en la cisterna principal, pasaba por una balsa de sedimentación donde el lodo y los residuos se depositaban. Las paredes de la cisterna estaban revestidas con yeso hidráulico, una mezcla sofisticada de cal, cenizas y cerámica triturada para evitar que ni una sola gota se infiltrara en la roca. El agua no llegaba por tubería, no había grifo. Cada gota que la familia bebía, usaba para cocinar o para limpiar, provenía de la lluvia que recogían y almacenaban. La cisterna del yacimiento del Centro Internacional Marán muestra exactamente ese diseño. Cuando los arqueólogos la excavaron, encontraron la ingeniería de un pueblo que entendía que el agua significaba vida. El patio también era donde las mujeres pasaban la mayor parte del tiempo, buscando agua en el pozo de la aldea a primera hora de la mañana, moliendo el grano, cociendo el pan en el tabún, alimentado con estiércol animal seco o pulpa de aceituna, hilando, tejiendo, a veces en el tejado donde la luz era mejor, cuidando a los niños.
manteniendo la pureza ritual del día a día de un hogar, según la ley judía. Los sonidos del patio, la molienda del grano, los niños, los animales, las conversaciones de las casas vecinas, los olores, el pan horneándose, el humo, el aceite, el fuerte olor del estiércol. Ese era el mundo de María todos los días, durante décadas. Pero el patio no era donde Jesús pasaba la mayor parte del tiempo despierto. Lo que hacía para vivir y dónde trabajaba cambiará para siempre la forma en que lo imagináis. Durante 2000 años lo hemos llamado el hijo del carpintero. Imaginamos un taller de madera, serrín en el suelo, muebles tomando forma, vigas de madera y ensamblajes, pero eso es un problema de traducción al inglés. La palabra griega usada en Mateo 13:55 y Marcos 6:3 es tectón. Y tectón no significa carpintero, significa constructor, un artesano que trabajaba con madera, piedra y, a veces, metal, un contratista general, en términos modernos. Ahora pensad en el paisaje de la Baja Galilea. La madera escaseaba, las colinas eran rocosas, no boscosas, pero la caliza estaba por todas partes. La misma roca blanda que permitía a las familias esculpir sus casas en las laderas, también proporcionaba la materia prima para la construcción. Los estudiosos estiman que 9 de cada 10 proyectos para un tectón galileo implicaban piedra, no madera, tallando bloques, escuadrando esquinas, levantando paredes, construyendo casas, muros y estructuras públicas. Jesús no era principalmente un carpintero. Era un cantero y constructor. Imaginad el lugar de trabajo. No un taller ordenado, sino una obra. Bloques de piedra en distintas etapas de elaboración, cinceles de hierro y herramientas de bronce dispuestos sobre un banco de trabajo bajo al estilo romano. Los artesanos de ese período trabajaban frecuentemente sentados. El polvo calcáreo flota en el aire, captando la luz de la mañana. El sonido del hierro golpeando la piedra resuena por las colinas. Las herramientas eran preciosas. El hierro era caro. El juego de herramientas de un tectón, cincel, martillo, sierra de mano, plomada, arco de perforación, se pasaba frecuentemente de padre a hijo. No eran solo herramientas, eran auténticas reliquias familiares. Y había mucho trabajo. Séforis, el ornamento de Galilea, estaba a solo 6,5 kilómetros de Nazaret, aproximadamente 1 hora a pie. Cuando Herodes Antipas comenzó a reconstruirla como su capital alrededor del 4 a.C., lanzó uno de los mayores proyectos de construcción de la región: un foro, calles pavimentadas, edificios públicos y un teatro. Jesús creció durante ese boom de la construcción. Él y José, casi con toda seguridad, caminaban hasta Séforis para trabajar. Allí habrían encontrado oficiales romanos, mercaderes griegos y trabajadores de toda la región mediterránea. El mundo cosmopolita convivía con la aldea a diario. Esto cambia completamente la forma en que leemos los evangelios. Cuando Jesús dijo: «Todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca», eso no era poesía. Era vocabulario técnico. Sabía exactamente lo que significaba construir sobre la roca en lugar de sobre la arena. Lo había hecho las dos cosas. Cuando los salmos declaran: «La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular», Jesús lo entendió como un lenguaje propio. Los constructores, los tectones, su gente, su oficio. ¿Qué veía Jesús cuando miraba sus propias manos? Callos, no de astillas, sino de sujetar piedra, cortes de cinceles, polvo incrustado en los pliegues de las palmas, las manos de un constructor. Imaginadlo por un instante: polvo de piedra, manos encallecidas. El Hijo de Dios construyendo hogares para familias corrientes. Las mismas manos que serían clavadas en una cruz primero aprendieron a moldear piedra y madera
para las casas de otras personas. Al mediodía, el sol estaba alto, el trabajo pesado cesaba y la familia se reunía para lo que más importaba en todo hogar judío. No hay mesa, no hay sillas. Una esterilla de junco se extiende por el suelo del patio. La familia se reúne alrededor de un único plato de barro colocado en el centro. Estofado de lentejas, sazonado con sal, cebolla y ajo. Al lado, pan de pita rasgado en pedazos, una taza de barro con vino mezclado con agua, quizás algunas aceitunas e higos secos para endulzar. Esta es una comida en el Nazaret del siglo I. La base de cada comida era lo que los historiadores llaman la tríada mediterránea: pan, vino y aceite de oliva. Pero el pan lo dominaba todo. Los estudiosos estiman que entre el 50 y el 70% de las calorías diarias de una persona común provenían únicamente del pan. En hebreo y arameo, la expresión comer pan era sinónimo de hacer una comida. La mayor parte del pan galileo estaba hecho de cebada, denso, ligeramente amargo, el grano de los pobres. El pan de trigo era un lujo reservado para ocasiones especiales. Se horneaba fresco cada mañana en el tabún del patio, pues no se conservaba mucho tiempo. Además del pan, la dieta era sencilla. Las legumbres como las lentejas y los garbanzos aparecían en guisos y pastas. Las verduras incluían col, puerro y hierbas silvestres. Las frutas, higos, dátiles y uvas, se secaban frecuentemente para conservarlas durante todo el año. Los lácteos provenían de cabras y ovejas, leche, queso y mantequilla, disponibles principalmente en primavera y verano. El pescado del mar de Galilea era habitual, especialmente en sábado, pero la carne era rara. La cabra, el cordero o el pollo aparecían en la mesa solo en festivales y celebraciones con sacrificios. El resto del año, la proteína provenía de las legumbres y ocasionalmente del pescado. El análisis óseo de la región confirma lo que la arqueología sugiere. Los habitantes consumían una dieta pobre en proteínas y rica en vegetales. Las comidas tenían lugar 2 veces al día, una comida ligera al mediodía y una comida comunitaria más abundante por la noche. Pero antes de que nadie comiera, algo esencial sucedía. El cabeza de familia pronunciaba una bendición. Y Jesús conocía esas palabras de memoria. Las había escuchado todos los días de su vida. Él mismo las había pronunciado incontables veces. La bendición sobre el pan. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Tras la comida, una oración más larga, el Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas, daba gracias por el alimento y por la tierra. Cada comida era un pequeño acto de adoración. Y cada bendición era un recordatorio. El pan viene de Dios. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, no estaba siendo poético, estaba siendo literal. El pan era supervivencia, el pan era la comida, y el pan venía de Dios. Y cuando, en la última cena, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, estaba haciendo algo que ya había hecho miles de veces antes. La última cena no fue un ritual nuevo, fue la transformación de una práctica de toda la vida. Cada comida de su vida lo preparó para ese momento. Hemos visto lo que Jesús comía, pero hay un lugar a donde aún no hemos ido. El lugar donde dormía, oraba y contemplaba las estrellas. Cuando el sol comienza a ponerse, la familia no se retira a esas habitaciones oscuras del interior. Suben. El tejado de una casa en Nazaret era plano y servía como espacio habitable. La construcción era sencilla pero eficaz. Vigas de madera, generalmente de sicómoro o ciprés, se colocaban transversalmente sobre las paredes, con unos 2 metros de separación entre ellas. Esteras superpuestas de caña natural descansaban sobre las vigas.
Sobre la caña, los trabajadores extendían una gruesa capa de revoque de tierra, de 10 a 15 centímetros, mezclada con cenizas y cal. Después compactaban el suelo con un pesado rodillo de piedra hasta que la superficie quedaba dura y lisa. El resultado, según un estudioso, se parecía más a una carretera que al tejado de una casa. Un pequeño muro de pretil rodeaba el borde, tal como exigía la ley de la Torá en Deuteronomio 22:8, para evitar caídas. La gente pasaba bastante tiempo en sus tejados. El peligro era real, y los usos, muchos: secar alimentos, higos, uvas, granos extendidos al sol. Trabajar, hilar, tejer, aprovechar la luz que faltaba en las habitaciones interiores, dormir. Durante los cálidos meses de verano, el tejado era el lugar más fresco para descansar y orar. Cuando se necesitaba soledad, se subía allí. Las habitaciones interiores eran estrechas, oscuras y compartidas. La terraza ofrecía cielo, brisa, silencio, un lugar para estar a solas con Dios. Al caer la noche, imaginad la escena. El cielo pasa de azul a morado y después a negro. Las estrellas aparecen una a una, después a miles. Sin contaminación lumínica, sin electricidad, solo los cielos ancestrales en toda su gloria. El parpadeo de las lamparillas de aceite titila en los patios vecinos, allá abajo. En el horizonte lejano, las luces de Séforis. Los grillos cantan. Las voces se escuchan en el aire tranquilo, quizás desde otro tejado. Se oye la recitación de las palabras del Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta era la oración central del judaísmo, ordenada en Deuteronomio 6. Estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Al acostarse y al levantarse. Todas las noches, todas las mañanas, durante toda la vida, Jesús oró estas palabras en esta terraza bajo estas estrellas. En Hechos 10 leemos que Pedro subió a la terraza a orar. No era algo inusual, era lo normal. La terraza era el lugar donde uno se encontraba con Dios. Imaginad la escena. El día ha terminado, la aldea está en silencio. Y en una terraza en Nazaret, el Hijo de Dios mira los cielos, hechos por sus propias manos, y ora: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es el único Señor. Y entonces, una vez por semana, todo se detenía, todos los ritmos cesaban, el propio tiempo se volvía sagrado. El viernes, el sol toca las colinas del oeste y el mundo cambia. Se encienden lamparillas de aceite, más de lo habitual, marcando el momento sagrado. La familia se reúne en el patio. Ropa de mejor calidad, esterillas limpias, una comida mejor que cualquier otra noche de la semana. Quizás pescado del mar de Galilea, verduras preparadas con esmero. Ha llegado el Shabbat. Desde este momento hasta la puesta de sol del sábado, todo trabajo cesa por completo. Nada de molienda, construcción, transporte ni comercio. Las herramientas se guardan. El tabún se enfría. La aldea queda en silencio. A la mañana siguiente, la comunidad se reúne. En las ciudades más grandes se reunían en sinagogas formales. En aldeas pequeñas como Nazaret, en el siglo I, antes de que se construyeran esas estructuras, las reuniones probablemente tenían lugar en la habitación más grande disponible, quizás una casa, quizás un espacio abierto. La Torá se lee en voz alta en hebreo y después se explica en arameo, para que todos entiendan. Se recitan las oraciones. El Shema se pronuncia al unísono. Se tratan los asuntos de la comunidad. Esto es más que un servicio religioso. Es el corazón palpitante de la aldea. Lucas 4:16 nos dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y el día de sábado entró en la sinagoga, según su costumbre.
según su costumbre. No era algo nuevo. Cuando comenzó el ministerio de Jesús, él hacía eso cada sábado de su vida. Las lecturas de la Torá no le eran desconocidas. Las oraciones no le eran extrañas. La sinagoga era su hogar. Hay un detalle más que la arqueología revela. Las excavaciones en casas de Nazaret han descubierto vasijas de caliza, copas, cuencos y recipientes de almacenamiento hechos de piedra caliza en lugar de barro. ¿Por qué caliza? Según la ley judía, la piedra no podía volverse ritualmente impura. Si un recipiente de cerámica tocaba algo impuro, había que destruirlo. Pero la piedra era inmune. Podía lavarse y reutilizarse sin preocupación. La presencia de estas vasijas de caliza nos dice algo importante. Las familias de Nazaret no eran solo pobres, eran devotas. Se esforzaban y probablemente pagaban más para mantener la pureza ritual en sus hogares. Era una práctica religiosa intencional. Era una comunidad que se tomaba la Torá en serio. En una casa esculpida en piedra, una familia guardaba las leyes escritas en piedra, y el propio Dios se sentaba a su mesa. Ahora demos un paso atrás. Observad todo lo que hemos visto. La habitación oscura al amanecer, la esterilla de junco en el suelo de tierra apisonada, el manto como manta, el patio cobrando vida, la molienda del grano, el sonido del agua de la cisterna, la obra, el polvo de piedra en el aire, el sonido del hierro golpeando la roca, manos encallecidas moldeando bloques para la casa de otra persona, la comida compartida, el pan partido, la bendición pronunciada: bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. La terraza bajo las estrellas, el Shema en sus labios, escucha Israel, el descanso del Shabbat, la reunión en la sinagoga, las vasijas de caliza elegidas con cuidado, todo esto, una vida, un lugar, un hombre. Aquí fue donde Dios eligió vivir. No era un palacio ni un templo, sino una casa excavada en la ladera de una colina, en una aldea de la que la mayoría de la gente nunca había oído hablar. Se despertó en el suelo de tierra apisonada. Bebió agua de lluvia de una cisterna que su familia había esculpido a mano. Moldeó la piedra hasta que las manos le sangraron. Rezó las mismas oraciones que rezaba cada niño judío. Él era uno de ellos. Él era uno de nosotros. Esta es la encarnación, no una idea, no una doctrina, una vida. Cuando Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida», había pasado décadas partiendo el pan en una casa donde el pan era sinónimo de supervivencia. Cuando dijo, «Yo soy el agua viva», había sacado agua de una cisterna, observado la lluvia llenarla, conocido lo que era la sed. Cuando dijo, «Yo soy la luz del mundo», había crecido en habitaciones tan oscuras que una sola lamparilla de aceite era preciosa. Las parábolas no eran poesía, eran memoria. Las semillas y la tierra, la piedra que desecharon los constructores, la lamparilla sobre el candelero, la casa construida sobre la roca. No buscaba ilustraciones, sino el hogar. «El Verbo se hizo carne», escribió Juan, «y habitó entre nosotros. Hizo su morada, plantó su tienda, se mudó al barrio, a una casa tallada en la piedra, a una vida de pan, trabajo, oración y descanso. Se vació a sí mismo», escribió Pablo, «tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres». Semejante a los hombres. Esta semejanza, esta vida, esta casa. La próxima vez que leáis los evangelios, recordad esta casa. Recordad las paredes de caliza, el humo del aceite subiendo en espiral hasta el techo, el tejado plano bajo las estrellas, los callos en sus manos. Jesús no flotaba por encima de la vida humana, la vivía por completo. El polvo, el trabajo, las oraciones, el pan. Y eso significa que comprende la vuestra, vuestros días ordinarios,
los que parecen repetitivos, banales, invisibles, vuestro trabajo, el que os deja agotados, el que nadie aplaude, vuestras oraciones silenciosas, las que nadie más oye. Él vivió todo eso primero. El Dios del universo sabe lo que es despertarse antes del amanecer e ir a trabajar, comer comida sencilla y dar gracias por ella, orar en la oscuridad y confiar en que alguien está escuchando. Si esto cambia vuestra visión de Jesús, si os sentís más cerca de Él al saber cómo era realmente su vida, abrazad esa idea. Leed los Evangelios de nuevo. Prestad atención a los detalles. Las parábolas nunca volverán a sonar de la misma manera. Las semillas, las piedras, el pan, la luz. No está buscando metáforas, está buscando el hogar. Si este vídeo os ha ayudado a ver a Jesús de una manera nueva, haced clic en el botón de me gusta y suscribíos al canal. Compartidlo con alguien que necesite saber que el Dios del universo vivió en una casa como esta. Y activad la campanita de notificaciones para no perderos los próximos vídeos. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué detalle de la vida diaria de Jesús os ha sorprendido más? El trabajo en piedra en lugar de carpintería, la alimentación, las oraciones en el tejado, las vasijas de caliza. Contádmelo en los comentarios.